Voy a hablar de cuentos infantiles, porque obviamente la cosa era bloquear la votación. No tenías que hablar de cosas que tuvieran sentido durante 22 horas. Llegó a hablar literalmente de cuentos infantiles en un momento dado, ¿no? Muy bien, ahora sobre el tema, la crisis fiscal en los Estados Unidos ha generado una serie de interrogantes por los escenarios económicos que se han presentado. En la siguiente nota vamos a entender en qué consiste, por ejemplo, el límite de la deuda. ¿Qué es el techo de la deuda? Es la pregunta que se han hecho muchas personas en los últimos días por la crisis fiscal en los Estados Unidos. Cada cierto tiempo el gobierno norteamericano gasta más dinero del que obtiene. Y así como usted o yo cuando nos hace falta, lo tomamos prestado para hacer frente a nuestro déficit. En el caso de los Estados Unidos, este préstamo se hace a través del Tesoro, emitiendo unos instrumentos financieros llamados bonos. Estos se consideran la inversión más segura del mundo. Sin embargo, en el año 1939, el Congreso de los Estados Unidos estableció el primer límite para la deuda acumulada, es decir, un techo a la cantidad de deuda que el país puede tener. De esta manera, cuando los Estados Unidos necesita tomar prestado más dinero, primero su Congreso tiene que votar para subir ese límite. Entonces, ¿por qué hasta ahora esa votación se ha estancado en el legislativo? Se debe a que en las últimas décadas los parlamentarios norteamericanos han usado esta facultad para protestar por otras cuestiones. En el presente caso, los republicanos rechazan la reforma de salud del presidente Obama. Actualmente el techo de la deuda de los Estados Unidos es de 16,7 billones de dólares, un límite que el país ya alcanzó en el mes de mayo. Desde entonces el Tesoro ha juntado dinero para seguir financiando al gobierno, pero se estima que estas reservas se agotarán este jueves 17 de octubre. Entonces, ¿qué podría pasar? Nadie lo sabe a ciencia cierta. En anteriores ocasiones el límite de endeudamiento se subió antes de que se acabara el dinero. Estados Unidos intentará seguir pagando sus facturas, que incluyen los intereses por los bonos emitidos y el pago de algunas deudas. Pero a fines de este mes, esos pagos podrían retrasarse. No pagar el dinero que debes en el momento que te lo exigen se conoce como suspensión de pagos, algo que odian los prestamistas. Entonces, los bonos de Estados Unidos dejarían de ser vistos como una inversión segura, un temor que se podría expandir teniendo graves consecuencias en los mercados financieros globales y hasta subir las tasas de interés en todo el mundo. Así es, si es que no llega a un acuerdo hasta la medianoche de hoy, pues no, se viene una situación que nunca ha ocurrido en la historia de los Estados Unidos, pero al parecer creo que no vamos a ver las consecuencias, ¿no? Espero. Bueno, había un pequeño debate sobre qué tan graves iban a ser las consecuencias. Salvo por sectores del Tea Party, había un consenso virtualmente unánime entre los economistas de que las consecuencias iban a ser negativas y severamente negativas. Si los zombies iban a empezar a caminar sobre la Tierra y iba a llegar el apocalipsis, ese era el punto de discrepancia. Muchos decían que sí. Otros decían que no iba a ser tan grave. Por ejemplo, decían que a lo sumo Estados Unidos dejaría de pagar por un tiempo, por unos días, pero que eventualmente se retomarían los pagos y que el riesgo real de que no te paguen el 100% de lo deudado era ínfimo de cualquier manera. Digamos, también se decía que de cualquier modo no hay alternativa a los bonos del Tesoro como, como inversión de refugio en tiempos de incertidumbre. Luego entonces no iba a ser una debacle. El punto es que aquí hay que aplicar el principio de prudencia. Si de una decisión dependen resultados que no conoces del todo y que podrían ser catastróficos, aunque tal vez no lo sean, mejor es asumir que podrían ser catastróficos y luego entonces, tratar de no llegar a esa situación. O sea, porque si se equivocan quienes decían que no iba a ser un caos, pues el costo iba a ser exorbitante. Claro, estaba leyendo, por ejemplo, acá BBC, versión en español, y se hacían la pregunta que sí es cierto que Estados Unidos siempre paga sus deudas, que era un mito, que a veces que no había sido así. El gobierno federal siempre ha pagado sus deudas, por eso no hay inversión en este mundo más segura que un bono del Tesoro de los
los Estados Unidos. ¿Qué deudas son también? O sea, estamos hablando... Básicamente la deuda del gobierno federal, que está compuesta en lo esencial de bonos emitidos por el gobierno federal de los Estados Unidos. Claro, y esos bonos además pertenecen a algunos gobiernos, poseen esos bonos, ¿no? Brasil es uno de los mayores tenedores de bonos de Estados Unidos, uno de los 5 primeros países que tiene entre sus reservas internacionales bonos del Tesoro americano. Los primeros son China, con casi 1.3 trillones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. Segundo viene Japón, con 1.1, 1.2 trillones, muy cerca de China. En realidad, los únicos casos en donde, digamos, ya la cosa viene a partir del tercer puesto, mejor dicho, ya la diferencia es enorme. Si no me equivoco, Brasil es el tercero, con unos 250.000 millones de dólares de reservas, que son bonos del Tesoro. Perú probablemente tenga bonos del Tesoro americano. O sea, ¿todos tienen o no todos? Bueno, Corea del Norte tal vez no, pero la gran mayoría de países del mundo que tienen reservas internacionales, algunos tienen 0, Zimbabue probablemente no tenga ya reservas internacionales, pero la gran mayoría de países que tienen reservas internacionales deben tener al menos un pequeño componente de bonos del Tesoro americano. Claro, porque es una buena inversión, ¿no? Una de las economías supuestamente más estables del mundo, y bueno, está poniéndose en una situación límite, pero entonces China hubiera sido la gran perjudicada con todo eso, ¿o qué región? ¿La Unión Europea? China probablemente es, claro, si hubiera llegado a haber un default, el más perjudicado es el que tiene más de esos bonos, que es China, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a regresar en cualquier momento con información de la Cámara de Representantes para ver cómo va la situación en los Estados Unidos. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa y cuando regresemos vamos a conocer a los Black Bloc y cómo operan en diferentes partes del mundo, en especial en Brasil. También nos vamos a ir a Venezuela. Las autoridades han intensificado el escrutinio en los terminales internacionales en un intento de acabar con el mercado negro de dólares. Volvemos con todos los detalles.